muy pequeño yo pasé un proceso terrible de violación, pero cuando Cristo llega, todo cambia. Dios bendiga a cada persona que por este medio puede estar, va a ver este mensaje. Damos gracias al Señor por la grandeza con la que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Voy a hablarle en esta tarde acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo el Señor se ha glorificado en mi vida y cómo Dios ha restaurado mi vida en una manera especial. Cuando era muy pequeño, Dios empezó a tratar en mi vida desde muy temprana, desde muy pequeño, de mi edad, de cuando yo iba claramente creciendo. Desde muy temprano, el Espíritu Santo empezó a tratar en mi vida y yo sentía como el Espíritu Santo me daba a entender acerca de su camino, de su grandeza y de las maravillas que Dios hace en el corazón de una persona. Cuando yo era muy jovencito, muy niño, Dios a veces le pasan cosas a uno en la vida, pero que es como dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo recuerdo que en mi infancia fue una infancia muy precaria. Muchas situaciones pasaron en mi vida, pero a la vez el Espíritu Santo, Dios, estaba tratando de una manera poderosa en mi vida. Y recuerdo que muy pequeño yo pasé un proceso muy duro, proceso terrible, y lo puedo contar porque a la vez de ese proceso de esos procesos que dejan en las personas, dejan marca, pero Dios sana lo más interior, y fue uno de los medios donde Dios usó, o sea, donde Dios empezó a tratar en mi vida por la situación tan fuerte en que yo me vi. Y fue que en mi infancia de muy pocos años yo pasé por un proceso, vamos a decir, de violación, un proceso que marcó mi vida y que la parte del enemigo era para destruir, porque el enemigo de las almas siempre, cuando Dios va a hacer algo con una persona, Él busca la forma de cómo impedir, tratando de destruir a esa persona. Y en ese tiempo yo fui totalmente, pasé ese proceso tan fuerte en donde nací, donde me crié, donde fui creciendo, pero que a la vez el Señor iba tratando con mi vida. Pero el enemigo de las almas usó a un joven que me hizo mucho daño en ese tiempo, cuando yo fui violado, fui maltratado en una manera terrible. Pero después que pasó el proceso, eso fue claramente poniendo mi vida en una situación bien difícil, porque fue algo notorio, fue algo que en esos tiempos la comunidad lo supo, y cómo eso iba en mi vida, iba marginando completamente mi vida, pero a la vez el Espíritu Santo iba tratando en mi corazón. Y a través de ese proceso tan fuerte que pasé en esos años, y que me fue de mucha limitación en cuanto a mis estudios, en cuanto a mi vida normal, en cuanto a disfrutar mi infancia como niño. No pude disfrutar la infancia como un niño normal. Empezó mi cuerpo a tener limitaciones por la situación en la que yo pasaba en ese momento. No podía ir a la escuela. O sea, fue algo totalmente que marcó mi vida
duramente. Pero en medio de ese proceso donde mi vida fue marcada por esa violación, por esa situación la cual yo pasé terrible y que fue varias las veces, y cómo el enemigo trataba de enterrar lo que Dios, el plan de Dios en mi vida. Pero gracias a Dios que no pudo, porque Dios tiene todo el poder y toda la gloria. Y cuando el Señor empezó a tratar en mi vida, recuerdo que mis padres, que no eran cristianos, me decían de hacerle, cuando yo fuera grande, hacerle daño a esa persona que me hizo eso, que marcó mi vida, que prácticamente cambió, porque eso trajo en mi vida muchas limitaciones, trajo estancamiento, trajo depresión, trajo una frustración fuerte. Pero cuando Cristo llega, todo cambia. No importa la situación en la que la persona esté, no importa el proceso que haya pasado la persona. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pues la cosa cambia. La paz de Jesús transforma todo nuestro sentido, todo nuestro andar. Y recuerdo que un domingo en la mañana, en la iglesia donde siempre íbamos, esa iglesia, yo ahí me entregué al Señor a los 12 años de edad. Eso fue en el año 1988. Y ahí empezó el Señor a sanar lo más profundo, la situación que yo había pasado. Dios empezó a tratar en mi corazón. Todavía estando yo en el proceso de que me había arrepentido al Señor, que había reconocido al Señor como mi Salvador personal, todavía el enemigo me susurraba y me decía qué yo debía de hacer cuando pudiera encontrarme con esa persona que había sido usada por el enemigo para hacerme ese daño. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra y me dijo: ama al que Satanás usó para hacerte ese daño. Instantáneamente mi vida empezó a cambiar con esa palabra que Dios dio a mi corazón. Empecé a orar por esa persona y mi corazón, esas heridas que habían estado profundamente, fueron cicatrizándose y fueron siendo sanadas por el Espíritu Santo y esa palabra que Dios había dado a mi corazón. En medio empecé a crecer en el Señor, empecé a acercarme más a Dios, empecé a buscar más al Señor, hasta que Dios empezó a tratar profundamente en mi vida. Empecé a orar por la persona, perdoné a esa persona, porque una de las medicinas más grandes que una persona puede tener es el perdón. Podemos tener raíz de amargura, podemos tener una enfermedad o como quisiéramos llamarle, pero cuando empezamos a perdonar, empezamos a sanarnos, empezamos a tirar esa carga que muchas veces nos asedia por falta del perdón. Y Dios empezó a tratar y a pesar de las limitaciones con las que he tenido que vivir, con la marca de ese proceso tan fuerte que yo he tenido que pasar toda mi vida, pero Dios la ha hecho ligera, porque el Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Es decir, que no importa la situación, el proceso que tú hayas tenido en el pasado, cuando tú vienes a Jesús, Él hace tu carga ligera. No importa lo que tú hayas pasado en tu vida, Dios trae paz a tu corazón. Y yo, a pesar de haber pasado por ese proceso, de haber tenido limitaciones, de no haber quizás logrado muchas cosas que pude haber logrado, pero Dios me dio paz y me dio una vida feliz y ha hecho en mi vida
me ha hecho un instrumento para hablar su palabra, para ayudar a otros a que sí se puede en Cristo Jesús. Y es la manera por la cual traemos esta palabra. Para aquellas personas que quizás han pasado por algo similar o algo más fuerte o algo más leve, tu solución está en Cristo Jesús. Él lo tuvo en mí. Él me sanó de una herida profunda que no había forma de que fuese sanada porque eran muy profundas. Habían dañado posiblemente mi corazón, mi mentalidad. Tenía que cargar con el rechazo de la sociedad de ese entonces, porque mucha gente me ponía nombre, me rechazaban, no podía ir a la escuela como los otros niños, no podía jugar como los otros niños, o sea que llevaba una carga, pero el Espíritu Santo trató en una manera especial, que a pesar de todas esas limitaciones, Él empezó a darme paz y empezó a darme felicidad a mi vida, porque lo que da felicidad en esta vida se llama Cristo Jesús. Nada en esta vida puede darte la felicidad que tú quieres que no sea Jesús. Podemos tener toda la facilidad, podemos tener la fama, podemos tener dinero, pero eso no da la paz que da Cristo Jesús. El cambio, la transformación cuando tenemos ese encuentro personal con Él que nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a tener paz en medio del proceso, nos ayuda a enfrentar la vida no importando los procesos, la enfermedad, la situación, porque Él lo dijo claro: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y desde ahí en adelante el Señor empezó a obrar en una manera poderosa en mi vida, hasta que puso un llamado en mi corazón. Ese llamado, fui creciendo en la iglesia, fui buscando a Dios de todo corazón, y el Señor empezó a poner en mi corazón ese sentir de enseñar a otro, de ayudar a otro a través de la palabra. Y el Señor puso ese llamado de ser pastor, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hasta ahora el Señor me ha ayudado, me ha dado una esposa maravillosa, me ha dado una niña preciosa, y en medio de los procesos que son tantos, el Señor se ha glorificado en una manera especial, me ha dado una familia hermosa, y en medio de los procesos, de la escasez, en medio de la tristeza, Dios nos hace estar en paz, Dios nos da reposo, Dios nos bendice, Dios nos da salvación y nos da paz. Por eso, en este momento, te decimos a ti que está pasando quizás por el momento difícil, a ti que posiblemente crees que no puede, déjame decirte que en Cristo sí se puede, en Jesús sí se puede. Eres el único amigo fiel. Cuando no podemos, Él nos toma en sus brazos. Cuando no tenemos fuerza, Él está ahí. En el momento en que nosotros quizás decimos ya no puedo más, ahí es el que Él está más cerca. En el momento cuando tú crees que no hay nadie, que todos se te han ido del lado, que no queda nadie en tu lado, que no hay amigos, Jesús está ahí a tu lado y Él te ayuda. Él es nuestro reposo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Jesucristo es el único que nos da ese gozo, esa paz, esa felicidad, que no la podemos encontrar en ningún lugar, solo en Él, solo acercándonos a Él, solo conociéndolo a Él, solo reconociendo que Él es el Salvador. Mientras que la vida nos marca, mientras que los procesos nos quitan la fuerza, muchas veces
nos vemos como si tuviéramos vuelto un escombro, en Él encontramos esperanza, esperanza de vida, esperanza de salvación, esperanza de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y son muchos los procesos que hemos tenido que pasar, pero de esos mismos procesos Dios permite que pasemos esos procesos para que podamos tener la herramienta para ayudar a otros que van a pasar y que están pasando por ese proceso. Pero la medicina a esos procesos, a esa situación, se llama Cristo Jesús. Yo soy un milagro del Señor Jesucristo. Si no hubiese sido por Él, hoy yo no estuviera contando de la maravilla que Él ha hecho en mi vida, de cómo soy una persona feliz, cómo soy una persona gozosa, en alegría, y he aprendido a vivir cualquiera que sea la situación, en tristeza, en proceso, en dificultad, en escasez, pero ahí el Señor me ha hecho ser una persona completamente feliz, una persona en paz, una persona que cada día estoy más comprometido y más enamorado de Cristo Jesús. Él es el único que puede hacer esto. Nadie, ninguna ideología, nadie puede hacer lo que Cristo puede hacer en la vida. Cuando el mundo te rechaza, cuando tú sientes que no eres nadie, Jesús hace la diferencia en tu vida. Yo quiero hacer una oración con cada una de las personas que están enfermos, que tienen algún problema, alguna situación que estén pasando, porque como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la situación en la que tú estés, para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Por eso quisiera hacer una oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, reconociendo, Dios amado, tu misericordia y tu amor, tu grandeza y tu verdad. En esta hora te presento a cada persona, Dios, para que sea tu Señor tratando, sea tú sanando. No importa la enfermedad, tú fuiste el que te llevaste todas nuestras enfermedades y por tu llaga somos nosotros curados. Por eso en esta hora, Dios, te pedimos, Señor amado, que sea tú sanando cada corazón, sea tú restaurando vida, sea tú convenciendo los corazones, trayendo salud en el nombre de Jesús en cada una de las personas. Así que, Padre, te lo pedimos, Señor, que sea tú obrando, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, que Dios le bendiga. Mi nombre es Kelvin Rafael González, pastor de la Iglesia Cristo Viene Sana Doctrina de aquí de Guananíco. Y que el Señor te ayude a que como lo hizo conmigo, pueda hacerlo contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.